Hola, ¿qué tal? Ética y moral, electivo de religión, tercer año medio A, tercer año medio B. Soy su profesor Jorge Valdebenito Vázquez, su profesor de religión y filosofía, ¿cierto? Que los saluda. Enviarles un afectuoso saludo a los jóvenes del electivo, de religión de ambos terceros medios. Agradecerles ante todos sus trabajos y la responsabilidad que han tenido, ¿cierto? He recibido sus trabajos, están muy bien realizados, ¿cierto? Me interesa mucho el tema de su trabajo autónomo, el trabajo de su quehacer, ¿cierto? Referido a sus tareas, la cual usted la ha respondido. Eh, Agradecería siempre que el tema de la individualidad, ¿cierto?, de los trabajos se pueda realizar, que cada uno exprese de forma solita, ¿cierto?, solito sus pareceres, sus ideas, sus pensamientos o reflexiones, ¿cierto?, que son importantes. Y como les decía, estamos pendientes como profesores y por supuesto como colegio, ¿cierto?, enviarles un abrazo fraterno a todas y todos. Empezamos la presentación, ya la hice en presentación Prezi, otro material, ¿cierto? Otra herramienta tecnológica que nos ofrece el Internet, el online, ¿cierto? La globalización. Lo quise hacer en esta metodología, ¿cierto? En este PPT más avanzado, porque son conceptos que hemos visto ya repetitivas veces con respecto a la ética y la moral. Siempre es importante echarle una nueva vuelta. Quise hacer un resumen para que no nos avancemos tanto con respecto a este tema, perdón, porque la clase de filosofía también tenemos que ver temas con respecto a esto, ¿ya? Entonces ustedes van a ir un poquito más adelantados y obviamente van a ir ayudando ya cuando volvamos al trabajo en aula, ¿cierto? Ustedes van a ser mis ayudantes, por así decirlo, en cada curso, porque en este caso la ética y la moral permiten eso, pues, permiten que uno pueda ir reflexionando, ¿cierto? Y después, cuando estemos en la sala de clase, uno puede ir llevando a la práctica, resolviendo o conversando en el diálogo, ¿cierto? En el discernimiento, en el pensar. Y eso, ahí van a ser ustedes mis ayudantes porque ustedes ya van a estar súper claros, ¿cierto? Súper claras con respecto a este tema y me van a colaborar en el diálogo, en aportar, ¿cierto? En reflexionar y eso para mí va a ser un agrado máximo. Retroalimentación breve, ¿cierto? La retroalimentación en este caso hace mención a un texto que se les envió eh, en la guía pasada, ¿ya? En la cual, ¿cierto? Se les invitaba a que ustedes pudieran leer, reflexionar, conversar con sus padres, con los adultos que ustedes tienen a su alrededor. Y la primera pregunta y la más importante que en este caso nos va a dar pie para la introducción del tema que viene, ¿cierto? O el resumen que se está presentando en esta imagen presi. Es la pregunta, ¿cierto? Del autor, ¿cierto? Estadounidense Noam Chomsky, ¿cierto? ¿Es la guerra un mal en sí o puede ser un bien? ¿Es la guerra un mal en sí o puede ser un bien? Tantas formas de preguntarse, ¿cierto? Hasta incluso de exclamarlo. Esta pregunta obviamente apunta a que nosotros podamos reflexionar, ¿cierto? Y le vamos dando un uso a cosas que van pasando, o le vamos dando la vuelta a cosas que pasan en nuestro diario vivir, ¿cierto? Día a día en algunas partes de nuestro mundo, en donde la gente vive en un caos terrible que se llama guerra, ¿cierto? Y algunos van en pro de la guerra, considerando que son bien, pero lamentablemente las personas que reciben eso obviamente lo ven como un mal. Y así uno puede ir reflexionando una infinidad de cosas. ¿Con qué me voy a quedar yo para que usted lo reflexione, ¿cierto? Para que usted lo pueda ir pensando. Ya lo habíamos mencionado en algunos cursos, el tema de qué es, cuál es el mal menor, por así decirlo, ¿cierto? Una reflexión antiquísima en la cual se propone reflexionar sobre qué es mejor, hacer el mal o recibirlo, entre comillas, hacerlo. O mejor, la palabra mejor entre comillas, pero así un subrayado especial en este caso, ¿cierto? Según la antigüedad es mucho más preferible quizá a veces recibirlo, ¿ya? En el caso de uno ejecutar un mal estaría ejecutando un discernimiento, ¿cierto? No acorde con la civilización o la ciudadanía o con el convivir humano, ¿ya? En el cual nosotros nos desenvolvemos. ¿Y por qué todo esto del mal y el bien, ¿cierto? Porque nosotros los humanos somos partes del mundo moral, ¿ya? Y ese es un mundo exclusivamente humano,
¿ya? Entonces, al ser exclusivamente humanos, nuestra reflexión sobre la moral, la ética, el mal, el bien, la justicia, la belleza, ¿cierto? Eso pasa a ser, ¿cierto?, una reflexión única y irrepetible en la cual nosotros nos desenvolvemos y nos hace ser únicos. Desde ese momento, cuando nos vemos como únicos seres pensantes capaces de hacer aquello, es que nos diferenciamos de los animales, ¿ya? Y esa diferenciación es muy sustancial, es muy importante por la reflexión. Entonces, aquí se hizo la pregunta, la reflexión es la que usted agregue, a mí me interesa leerlo, me interesa poder ver que usted hizo el esfuerzo, ¿cierto? La acción de poder responder, eso significa haber reflexionado, haber leído, haberse preguntado. Así que las evaluaciones, o en este caso las guías que se envían, ¿cierto? Perfectas, ¿ya? Sigamos para nuestro tema, ya visto, lo vamos a analizar, lo vamos a masticar desde otro punto de vista y ya después se les proporciona, ¿cierto?, su actividad, la cual también va a ser o es muy, muy fácil para su relajo. Esto es un electivo en el cual siempre estar pendiente de lo teórico, pero el tema práctico va acompañado y que está a la par con respecto a la simpleza, quizás, ¿cierto? A el tema de lo importante tener una reflexión, ¿cierto? Pero siempre es más importante tenerla enfrente, en vivo, en la sala, ¿cierto? En la sala, por eso mismo se echa mucho de menos su presencia y el tema de también trabajar con usted en el aula para ver discutir, para muñequear y ver cómo anda la reflexión. Empecemos. Ética. Como decía el título, ética y moral, ¿cierto? Entonces nosotros en este momento yo les voy a hacer lo que les dije muchas veces de la comparación o la finura, la delicadeza con que ética y moral se parecen y por qué se parecen. Y después cuál es la reflexión que se hace para que estas en el momento estudio 2020, ¿cierto? Nosotros también seamos capaces de ya diferenciarlas para que no nos enredemos tanto. Y otra de que la sociedad en sí, el vocabulario cotidiano de la gente, existe una diferencia y que ustedes la mencionaron en la sala de clases, pero siempre es importante poder ir al meollo del asunto, ¿cierto? Ir a la idea central, originaria. Ética proviene del griego ethos y significaba primitivamente estancia, lugar donde se habita. Posteriormente, Aristóteles afinó este sentido, lo pulió y a partir de él significó manera de ser y carácter. Entonces, sabemos que el ética viene de estancia, es el ethos, y nuestro ethos es nuestro carácter. Nosotros nos preguntamos, ¿cierto? Ese carácter que tiene esta persona. Más que carácter eso es las pulsaciones a mil o el temperamento, pero el carácter es otro, que engloba aquello del temperamento, ¿cierto? Pero es algo mucho más profundo, el carácter, nuestra manera de ser. ¿Por qué es más profundo? Así, la ética era como una especie de segunda casa o naturaleza, una segunda naturaleza adquirida, no heredada, como lo es la naturaleza biológica. ¿Ya? De esta concepción se desprende que una persona se puede moldear, forjar o construir sus modos de ser o etos. O sea, aquí nos dice que la ética es una forma de ser o una manera de ser, es nuestro carácter, ¿cierto? Es nuestra segunda casa, es como mi templo sagrado en mi interior, ¿cierto? Y que fue eso adquirido. La naturaleza adquirida, ¿cierto? Quiere decir que la sociedad me la ha dado, me la ha moldeado, mi sociedad primitiva, chiquitita, familia, la más pequeña, y después pasa a agrandarse con el colegio y después el tema globalización, sociedad, inunda mucho más esa ética o esa manera de ser. Pero la ética, nuestra manera de hacer, se forja desde pequeños. ¿Cómo se forma desde pequeños? ¿Cómo se adquiere o moldea este ethos? ¿Cierto? Esta manera de ser. ¿Cómo lo adquirimos? ¿Cómo somos? ¿O de dónde somos, por así decirlo? ¿Cierto? El hombre la construye mediante la creación de hábitos, palabra sublime en la ética, ¿cierto? Y la moral, en la ética profesional, en la ética de tercer año y medio. Hábito. Unos hábitos que se alcanzan por repetición de actos. El ethos o carácter de una persona estaría configurado por un conjunto de hábitos y, como si fuera un círculo o una rueda, este ethos o carácter integrado por hábitos nos lleva a realizar unos determinados actos
unos actos que provienen de nuestra manera de ser adquirida. ¿Ya? Sigamos. Moral. La ponemos enfrente inmediatamente, ¿cierto? Para poder ir viendo su parangón, su igualdad, por así decirlo, su familia, ética y moral, ¿cierto? Para que después pasemos a ver el tema de la diferenciación. Ya sabemos que ética es algo, vamos por la moral. Moral traduce la expresión latina moralis, que deriva de mos, en plural mores, y que significa costumbre. Con la palabra moralis, los romanos recogían el sentido griego de ethos. O sea, moral, ¿cierto? Es una expresión latina, porque es de origen latino, significa inmediatamente que viene de los romanos, ¿ya? Y, como yo les había dicho, ellos acogieron el ethos y le pusieron esa costumbre, esa forma de vivir en un momento determinado, ¿cierto? En un lugar, ellos lo pusieron ethos, lo asimilaron, ¿ya? Por eso dicen que las costumbres también se alcanzan a partir de una repetición de actos. O sea, porque ellos también en el sentido de la acción que hacían en un momento de repetir actos y cosas, ya le llamaron costumbre. ¿Qué costumbre vendría a ser lo mismo que ethos? En el sentido romano, ¿cierto? A pesar de este profundo parentesco, la palabra moralis tendió a aplicarse a las normas concretas que han de regir las acciones. Entonces aquí ya empezamos a ver una pequeña diferenciación también, ¿cierto? Hay actos que se repiten, hay cosas que se repiten, ¿cierto? Los romanos le llamaron costumbre, los griegos le llamaron ethos, pero hace referencia, ¿cierto?, a lo mismo, porque los romanos le copiaron a los griegos. Los griegos son primeros, ¿ya? O primero, perdón. Pero, a pesar de este profundo parentesco la palabra de palabras de orígenes de lenguaje, ¿cierto? Moralis tendió a aplicarse las normas concretas que han de regir las acciones. Las normas, ¿cierto? Fueron teniendo como un trabajo, por así decirlo, la moral. ¿Cuál era el trabajo, cierto? Aplicarse las normas concretas que rigen las acciones. ¿Cómo rige las acciones? Así pues, desde la etimología, o sea, el origen de ambas palabras, ¿cierto? Eh, hay poca diferencia entre ética y moral. Una y otra hacen referencia a una realidad parecida. Pero hoy, pese a que a menudo se usan de manera indistinta, como si fuesen sinónimos, se reconoce que tienen significados divergentes, ¿cierto? Tienen significado divergente y ustedes la otra vez lo hicieron muy bien y lo vamos a recordar en esto. Ética y moral, ya distinguidas, diferenciadas, está el I, ¿cierto? Que hace una diferenciación entre dos sustantivos, ¿cierto? Son de dos palabras que configuran o vienen de una misma ciencia que la filosofía, ¿cierto? Pero aquí se hace a un nivel práctico. ¿En qué sentido nivel práctico? En el sentido de las acciones son ejecutables desde mi raciocinio, ¿ya? Hoy, dos niveles diferentes de formas de ver la realidad, ¿ya? Y de analizarlas, de vivirlas, de espalparlas, ¿cierto? Y eso es súper importante, analizarlo. Y ahora lo vamos a analizar. Tan antiguo como la misma humanidad es el interés por regular, mediante normas o códigos, las acciones concretas de los humanos. En todas las comunidades, en todos los pueblos, sociedades o culturas, encuentran prescripciones y prohibiciones que definen su moral. Ahora bien, junto al nacimiento de la filosofía, apareció otro tipo de interés, el de reflexionar sobre las normas o códigos ya existentes, comparándolas o buscando su fundamento. Es antiquísimo, ¿cierto? Una forma de ser antigua, donde nosotros siempre los humanos desde las tablas de Moisés, ¿cierto? Hemos fundado nuestras formas de vivir, ¿cierto? Nuestras formas de desenvolvernos en comunidad y que cada pueblo ha adoptado la suya, cada pueblo, sus costumbres, sus repeticiones, dirían, ¿cierto? En el ámbito romano. Las repeticiones de sus actos fuimos viendo que si hacíamos este tipo de actos podríamos tener unas normas, unos códigos, una forma de desenvolvernos, una forma de diferenciarnos, ¿ya? O no siquiera de diferenciarnos, sino el tema de movernos en las acciones concretas en las que pasaban los humanos en ese tiempo, en todos los tiempos, ¿cierto? Y que eso, junto al nacimiento de la filosofía, ¿cierto? Apareció otro tipo de interés en donde se reflexiona sobre esas normas.
Entonces, porque esas nobles ideas existen hace miles de años. El vivir, el convivir, millones de años hacia atrás, ¿cierto? Pero después el tema de la reflexión fue universalizar, ¿cierto? Algunas cosas, ¿cierto? Y buscar el inicio, origen del por qué pasa eso, por qué se movía así la sociedad, qué pasaba, cómo nos desenvolvemos, cómo nos movemos, qué ejecutamos, ¿ya? La moral, y partimos. Seguimos hacia, ¿cierto? Los dos nuevas formas de ver la moral y la ética, ¿cierto? Antiguamente se conocían como iguales, como una que copiaba como casi a la otra, ¿cierto? Por así decirlo, pero en este caso ya más adelante en nuestra vida cotidiana, contemporánea, cambiaron, ¿ya? La moral es un conjunto de juicios relativos al bien y al mal, finiquitados, destinados a dirigir la conducta de los humanos. Estos juicios se concretan en normas de comportamiento que, adquiridas por cada individuo, regulan sus actos, su práctica diaria. Ahora bien, ni las normas o códigos morales se proclama como el código de circulación, ni cada persona asume o incorpora automáticamente el conjunto de prescripciones y prohibiciones de su sociedad, ni cada sociedad o cultura formulan los mismos juicios sobre el bien y el mal, ¿ya? O sea, son cosas que regulan nuestro acto, nuestra práctica diaria, ¿cierto? Pero no necesariamente, o no por así decirlo, son que uno lo incorpora, asume todo, todo, ¿cierto? O eh, incorpora automáticamente, ¿cierto? Cosas a su vida de una manera así como un chip, me instalan un chip, ¿cierto? Y yo sigo ciertas normas, ciertos patrones que de alguna otra forma eh, van a regular mi actuar, ¿cierto? El tema aquí prácticamente es que nosotros sabemos ciertas cosas que regulan nuestros actos como chilenos, como sociedad, ¿cierto? Incluso de ciudad en ciudad hay cosas que, códigos morales, formas de vida que tienen las personas y que uno llega y las descubre y ahí uno si quiere las acepta y si quiere no, ¿cierto? Es como el lenguaje, uno a veces acepta las formas de hablar, de vivir de algunas personas y simplemente no. No es necesario que sea como automático, como un robot, sino que yo en mi práctica diaria las puedo ejecutar, pero no necesariamente es algo que se me va a instalar de por sí, ¿ya? Aún así la sociedad lo tiene. La sociedad, ¿cierto? La gente, el movimiento, la práctica diaria de vida, de movimiento humano, tienen sus cosas y si uno quiere meterse a ese mar de, o ese cauce, tiene que adquirir, ¿ya? Súper importante aquello. Sigamos. ¿Cómo vemos la ética en estos momentos, cierto? Es importante también analizar la ética. La ética, por otro lado, es una reflexión sobre la moral. La ética, como filosofía de la moral, se encuentra en un nivel diferente. ¿En qué nivel se encuentra? Se pregunta por qué consideramos válidos unos y no otros comportamientos. Eso es lo crucial de la ética en su reflexión, ¿cierto? Porque el comportamiento puede ser infinito. ¿Cómo se comporta la gente en distintas partes del mundo? Imagínense, los chinos están acusados de comer murciélagos. Imagínense, para nosotros, ahí nos preguntaríamos inmediatamente, ¿por qué consideramos válidos eso o no lo consideran? ¿Por qué ellos lo consideran válido? ¿Por qué ellos lo hacen, por así decirlo? ¿Por qué? Ahí tendríamos que ir a una reflexión sobre la moral, sobre las costumbres propias, orígenes, ¿cierto? Del chino, por así decirlo, del mundo chino. Y el mundo chino, por ejemplo, tiene otro parangón respecto a la ética de su moral, distinta al mundo occidental de nosotros. Ellos viven en el mundo oriental, y el mundo oriental es algo que usted obviamente lo sabe, es mucho más antiquísimo que, o es milenario también, al mismo nivel de la ética griega o de los griegos, ¿cierto? De los héroes y de todo ese tipo de cosas, es antiquísimo. O sea, cuando, por ejemplo, si también uno quisiera poner como un parangón entre una similitud de cosas, el rollo de Jesús, ¿cierto? El amor al prójimo, hermoso, ¿cierto? En la antigüedad, Buda ya lo había dicho que tiempo. Y él pertenece, ¿cierto? O los sintoístas, ¿cierto? Allá en China, o el mismo budismo, ¿cierto? Todas esas prácticas ya lo venían analizando hace mucho tiempo atrás. Mucho más antiguo que el mismo Jesús, ¿cierto? Y Jesús mismo también es contemporáneo, o también un poquito más, por así decirlo, tardío, con respecto al mismo Sócrates, que es el griego, con respecto si hablamos de ética. Entonces,
Esto es súper importante entenderlo. Se pregunta la ética por qué consideramos válidas unas cosas y no otras, ¿ya? Y eso hay que analizarlo, hay que de alguna otra forma transmitirlo, conversarlo, compararlo, investigarlo. Eso es lo importante. Compara las pautas morales que tienen diferentes personas o sociedades buscando su fundamento y legitimización. La legitimación, ¿cierto? Que es lo mismo, la palabra está bien escrita ahí. Investiga lo que es específico del comportamiento moral, enuncia principios generales o universales, inspirador de toda conducta, crea teorías que establezca y justifica aquello por el que merece la pena vivir. ¿Ya? O sea, la ética también proporciona fines. Y eso vamos a trabajarlo en la próxima semana, ¿ya? Porque la ética, te, hay muchas éticas, y todas esas éticas nosotros tenemos que estudiarlas. Tenemos que estudiar, enuncia algunos comportamientos, unos principios generales, universales, inspiradores de conducta. O sea, la ética es como un libro o como una ciencia que te indica cómo vivir la vida, a qué adscribirte, a qué ideas, a qué formas de vivirla, a qué formas de relacionarte con los demás, a qué formas de vivir tu propia individualidad, siempre en concordancia con los otros. Pero esa individualidad, por ejemplo, nosotros tenemos una individualidad ética cristiana. Los chilenos, la ética cristiana de los chilenos es dada por la Iglesia Católica de Roma, ¿cierto? Por la Biblia. Los cristianos católicos tienen una ética y los cristianos evangélicos tienen otra ética. Los luteranos tienen otra. Y así una serie de ciertos comportamientos universales o principios que han existido y que la ética lo ha proporcionado, porque ella justifica aquello que nos merece o justifica aquello que se merece la pena vivir. ¿Ya? Eso es súper importante. Para ir cerrando, si nosotros o yo tuviera que darnos un ejemplo, ¿cierto? Que el ejemplo es súper importante darlo para que usted obviamente capte las ideas, ¿cierto? Y viéramos o vamos a ver cómo nosotros en este mundo del 2020, ¿cierto? En qué nivel estaríamos o en qué lado estaríamos del piso del mundo, o cómo podemos diferenciarla. Piénsalo así, eso es lo más fácil. Si uno está tratando de poder ser un poquito más técnico, pero el tema principal es qué preguntas me hago a diario. ¿Qué preguntas me hago a diario? Porque las preguntas son las que, de alguna otra forma, eh, me van complementando mi diario vivir, ¿cierto? Mi ética cotidiana, mis pautas, ¿ya? Y eso es súper importante porque me posibilitan, ¿cierto? Descubrir qué hacer, si lo hago bien o me puedo de alguna otra forma también yo cuestionar, ¿cierto? Eh, Pensar de por qué, de dónde viene algún quizás actuar mismo mío, ¿cierto? Y eso de alguna otra forma permite tener una mejor vida, reflexionar sobre lo que como o hacia qué fin yo estoy avanzando con respecto a mi vida, porque uno a veces piensa en un fin y el fin supuestamente es como el trabajo, una profesión. Pero eso es un medio que tiene la vida para que usted tenga un fin en sí mismo que sería quizás la felicidad, quizás el utilitarismo de algunas de lo material, ¿cierto? O el materialismo y así una serie de cosas que uno puede ir vislumbrando o viéndolo, haciéndolo, ¿cierto? Entonces los ejemplos son los siguientes. Estamos a nivel moral cuando cumplo una promesa hecha ayer, pese a que hoy me di cuenta de que su cumplimiento me crea problemas. Ayudo voluntariamente a un compañero de clase si bien me arriesga a herir su orgullo. Decido si tengo que ser o no sincero con un compañero de clase que parece quiere ser mi amigo. Rechazo robar la calculadora de un compañero de clase sabiendo que nadie me ve. O sea, me estoy cuestionando ciertos principios, formas, maneras de ser, ¿cierto? Cosas que de alguna otra forma son el del origen de las palabras, ¿cierto? Y si estamos a nivel ético haciendo una reflexión a nivel ético, aquí estamos haciendo una reflexión a nivel moral, ¿cierto? Un actuar diario, ¿cierto? Aquí el nivel ético es diferente porque es como un poquito más amplio.
en el sentido de analizar, ¿cierto? Razonamos que los pactos han de cumplir siempre, del contrario, en lugar de acuerdos entre amigos tendríamos que hacer contratos legales. O sea, nosotros sabemos que los pactos, las cosas, tenemos que cumplirlas porque se nos enseñó que teníamos que ser hombres de palabra y mujeres de palabra, ¿cierto? Y cumplir, ser derecho, y no tenemos por qué andar firmando contratos, sino que de alguna otra forma yo soy capaz de generar un pacto. Entonces toda esa reflexión que nosotros hacemos, razonamos, yo lo hago. En cambio aquí cuando cumplo una promesa hecha ayer, pese a que hoy me doy cuenta de que su cumplimiento me crea problemas, me cuestiono, realizo el in situ, en el hecho mismo lo reflexiono. Aquí nosotros sabemos que si me pasa esto, bueno, primero pensamos que los pactos o las cosas se cumplen. ¿Te fijas? Entonces aquí es como algo más diario, a diario, una instancia concreta, justa, precisa, ¿cierto? Pero acá es algo que nosotros reflexionamos o razonamos sobre los pactos que hemos tenido. No necesitamos cosas tan complejas para que podamos generar un pacto de amigos, una promesa. Se hace nomás. Esa es la reflexión. Aquí está el hecho práctico. Pregunto sobre qué tiene más valor moral, la intención que inspira un acto o los resultados que con él se obtienen. También, ¿cierto? Los valores. Me pregunto sobre qué tiene más valor moral, la intención que inspira un acto o los resultados que con él se obtienen. Como delante de la pregunta inicial, ¿se fija? La reflexión que hacíamos, o la que hizo Sócrates, ¿cierto?, en su tiempo, que es el mal menor, ¿cierto? ¿Hago el mal o lo recibo? Puede ir también esa reflexión. Esto está en concordancia una con la otra, ¿ya? Reflexiono sobre valores preguntándome si el valor de la autenticidad es preferible el valor de la amistad. Ya reflexiono sobre valores, preguntándome si el valor de la autenticidad es preferible al valor de la amistad. ¿Cierto? Está en concordancia. Y tengo presente la máxima regla de oro: no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti, ¿cierto? Y estos son los ejemplos más claros, porque aquí dice: rechazo robar la calculadora de un compañero de clase sabiendo que nadie me ve. O sea, no la robo porque aunque no me esté viendo nadie y esté solo, no la voy a robar, ¿ya? ¿Por qué? Porque la reflexión, o porque lo que tenemos interiorizado nosotros, es que a mí no me gustaría que me robaran la calculadora, entonces por eso no lo hago. Pero yo no ando pensando eso todo el rato. Yo lo actúo. Yo lo puedo reflexionar y puedo ver una calculadora ahí, ¿cierto? Está la calculadora y la calculadora, estoy solo, nadie me está grabando, pero yo no estoy pensando si me la voy a robar. No, ni siquiera a veces lo puedo ni siquiera pensar. Estar ahí nomás y yo me voy y quedo ahí. No tengo, ¿cierto? Lo que quizá poder hacer es que uno quizá la guardo. Mañana el chiquillo encontré una calculadora, ¿de quién será? Juanita, era tu calculadora, sí, gracias, ¿cierto? Pero el tema del robar es otro tema, incluso porque se incluye esta máxima si uno hace la reflexión ética de por qué uno roba, o por qué no debería robar, o por qué no debería hacer el mal. Porque no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. O sea, a uno no le gustaría que hicieran cosas malas, ¿ya? Entonces, esa es la reflexión. ¿Qué me queda? Me queda, jóvenes señoritas, despedirme. O sea, ha sido una hermosa clase con respecto a la ética y la moral, ¿cierto? Ver cuál es su origen, por así arcaico, por así decirlo, ¿cierto? De los griegos, después los romanos copiándole los griegos, ¿cierto? Y después en la modernidad, ¿cierto? Dándole una diferencia. La diferencia, ¿cierto? En que la ética acumula, ¿cierto?, la reflexión, ¿cierto? Se pregunta por qué consideramos válidos unas cosas o no, y la moral, ¿cierto?, es como nosotros nos movemos con normas o códigos que se proclaman, ¿cierto?, en la articulación, en la circulación de mi diario vivir, y cómo me permiten. Puede que no los tenga todos y que tenga que amoldarme, ¿cierto?, frente a ciertas costumbres o valores. ¿Está escrito esto? Está escrito, así que también lo pueden retirar, van a tener su guía de trabajo, también lo pueden retirar, o si la necesitan esto escrito, me lo piden, pero es lo mismo. O sea, yo puse lo que está en la guía para los compañeros, está puesto, ¿cierto?, en esta presentación Prezi. Hay una actividad que les va a ir y me gustaría darme el tiempo para hacer un par de cositas muy breves.
es a invitarlos al concurso, ¿cierto?, que se va a realizar por el Día del Alumno. Por favor, agreguen a su dirección, ¿cierto?, su página de direcciones www.gymflorida.cl, porque con el coordinador, ¿cierto?, Joel, y con el profesor Jorge que les habla, y obviamente con don Ramiro, con don Pablo, ¿cierto?, todas las autoridades de nuestro colegio estamos organizando, y los profesores, perdón, estamos organizando una celebración pequeña, linda, ¿cierto?, muy significativa del Día del Alumno. Así que por favor, atentos a eso, va a estar muy entretenido. Y lo otro también es que si ustedes pueden comunicarles, yo igual en el otro video les voy a comunicar, pero los libros de filosofía están disponibles en la biblioteca. Así que es súper importante que usted se acerque a Javier, que es el bibliotecario, ¿cierto? Con mucho respeto. Javier, por favor, ¿nos puede pasar nuestros libros de filosofía para que ustedes lo empiecen a tener? Porque la actividad también, la próxima actividad de filosofía, vamos a ocupar el libro que nos envió el Mineduc. Así que ustedes tuvieron la premisa, si la pueden compartir con sus compañeros, sería súper, súper válido y se le agradecería mucho poder compartir esa información. Sin más que decirles, un abrazo enorme. Que estén muy bien, ¿ya?